eh, es Ezequiel, capítulo 37, verso 14. Yo pondré mi ruaj, mi espíritu de santidad en ustedes, y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, el Eterno, he hablado y que yo lo he hecho, dice Adonai. La palabra de Adonai vino a mí. Tú, Ben Hadam, hijo de hombre, toma un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel, es decir, Benjamín y Leví. Toma otro palo, otra vara, otro cetro, y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, la vara de Efraín, el cetro de Efraín, y toda la casa de Israel que pertenece a él, es decir, Efraín, la casa de Israel, las 10 tribus. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo, una sola vara, para que se conviertan en uno en tu mano. Verso 18, y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que el Eterno Adonai dice esto: yo tomaré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín, porque es principal, porque la bendición fue dada a él, junto con las tribus de Israel, las 10 tribus que están unidas a él, es decir, todos completos, las 10 tribus, y las pondré juntas con el palo, la vara, el cetro de Yahudá, y los haré uno solo, un solo palo, una sola vara, un solo cetro, para que se hagan uno en mi mano. Es decir, los judíos actuales, todos los que obedecen al Eterno, siguen la Torá, en este caso con Efraín, que está retornando, está de regreso. ¿Quién es entonces Efraín? Lo estamos viendo aquí claramente. Efraín son esas 10 tribus que fueron llevadas al exilio a Asiria y que se asimilaron, se paganizaron. Ellos ya venían con ese germen de la idolatría, y cuando llegan a Asiria no experimentaron ninguna dificultad, pues estaban acostumbrados ya a los ídolos. Va a ese exilio y pasan tantos años hasta que el Eterno, él mismo declara que su enojo se ha terminado y que ahora va a recoger, va a ir por ese hijo amado, por Efraín, lo traerá. Él limpiará de idolatría, él limpiará sus bocas para que no invoquen más a los Baales y los traerá de regreso. ¿Quién es Efraín entonces en la profecía? Pues vamos a un pasaje también muy interesante que pues ha sido leído tanto y tanto, y que a veces también se interpreta de una manera no correcta, y es Lucas 15:11, que es lo que en muchas escrituras o Biblias tiene un encabezado que dice el hijo pródigo. Las escrituras, en la manera más original, no tienen encabezados, así es que eso es un extra que se le puso allí. Es entonces Lucas 15, del 11 en adelante. De nuevo dijo Yeshua: cierto hombre tenía 2 hijos, y el más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte que me corresponde de los bienes. Y él dividió entre ellos sus pertenencias. Poco después el hijo más joven juntó todo lo que tenía y viajó a un país distante, y allí malgastó su herencia, viviendo una vida libertina. La historia la conocemos bien, y es importante que quien no la ha leído pues pueda leerla. Ahí está el pasaje, es Lucas capítulo 15, del verso 11 en adelante hasta prácticamente el verso 32, donde este hijo menor, el hijo pródigo se le ha llamado, o el hijo que desperdicia lo que se le dio, se va a un país lejano, gasta todo lo que tiene, vive de una manera desordenada, y cuando se encuentra entre los cerdos, dice, apacentando cerdos y comiendo la comida más baja, queriendo comerla, vuelve en sí para regresar. Y aquí lo que vemos es un cuadro perfecto de lo que acabamos de leer en la escritura y la profecía acerca de Efraín. Efraín es este hijo menor, era el nieto y no el hijo, era el nieto de Jacob, de Israel, el más pequeño, y de los 2 hijos de Joseph es el más pequeño también.
El hijo menor va y desperdicia todo, y a través de la historia lo vemos como fue y malgastó, se enredó en la idolatría, juntamente con la idolatría, todos los pueblos del paganismo. La entrada es la idolatría para que después haya todo tipo de excesos, orgías, de lo más bajo. Así es que Efraín llegó a ese punto, a apacentar cerdos, como dice también en otro pasaje de la Escritura, en una mesa, comer en una mesa comida inmunda. Eso es lo que hizo Efraín, la representación clara de este personaje, y que en este tiempo profético, es que representa a esas 10 tribus perdidas, y que tiene que ver también con otro pasaje importantísimo que habla acerca de que en aquel tiempo, en el tiempo final, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, dice que 10 varones de entre las naciones tomarán del manto a un judío. Hablamos del manto, pues el manto tiene que ver sus vestiduras, porque es un mandamiento en las vestiduras de cada judío. Debe haber, dice, un tzitzit en cada esquina, un tzitzit con un hilo azul que les recuerde los mandamientos, que les recuerde la Torah. Este es un mandamiento para todos los hijos de Israel. Este es un mandamiento para todos aquellos que creemos en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es clave para todos y debe ser llevado a cabo. En aquel día, 10 varones de entre las naciones, es la representación de Efraín, que bajo la mano poderosa del Eterno está de regreso. ¿Quién es Efraín? Esas 10 tribus perdidas. ¿Sí? ¿Quiénes son? Nadie tiene conciencia de ser parte de esas tribus, parte de Israel, o de qué tribu es. Representa ahora solo Efraín, que es también como una torta no volteada, es decir, como cocinada de abajo, pero cruda de arriba. Una torta no volteada. ¿Qué le falta? Que está a medias, pero que necesita regresar. Déjeme compartirle este texto que es importante. Y que se encuentra en Zacarías 8:23. En aquel tiempo, 10 varones de entre las naciones tomarán del manto a un judío y le dirán: hemos oído que el Eterno, que Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, está con ustedes, está contigo. Ahora, aquí también vale la pena mencionar que, a diferencia de los judíos de este tiempo, de Yahudá, ellos no usan el hilo azul en sus vestiduras, solamente lo ponen blanco. La segunda parte es que los judíos de hoy en día, no todos, hay un grupo bastante importante de judíos de la casa de Judá que creen en el Mesías, y a eso se refiere entonces esta profecía. Tomarán del manto a un judío, alguien que está de vuelta ya, alguien que reconoce al Mesías, alguien que tiene linaje de Judá, ya sea por Judá, ya sea por Benjamín, ya sea por Leví o alguna otra tribu, como las pocas familias que regresaron, que huyeron de la idolatría con Jeroboam en el reino del norte y que quedaron en Israel, aunque ahora se hacen llamar todos judíos. Pero aquí es importante entender, Efraín viene de regreso, porque es la palabra del Eterno quien los va a traer de regreso. Algunos en Efraín están yéndose al judaísmo ortodoxo tradicional, que no cree que Yeshua es el Mashiach ben David. Pero existe otro grupo de creyentes, de judíos de Judá, que sí
sí reconocen a Yeshua como el Mesías. Y existe un grupo más, los que somos descendientes de esos judíos que fueron echados de España y que estuvieron ocultos en su ser judío. Son los Benei Anusim, son aquellos judíos forzados, aquellos que vivieron como criptojudíos, judíos escondiéndose, guardando su judeidad muy, muy adentro, y que es linaje directo de Judá, porque son directos descendientes de judíos españoles de España, que se asentaron en México desde que vino a Cristóbal Colón y trajo muchas familias de judíos que estaban huyendo de la expulsión, huyendo para traer sus bienes, para rescatar sus bienes, ya que les eran incautados, y que en toda Latinoamérica y en otros lugares se asentaron y quedaron allí esas familias. Así es que en el retorno de Efraín, de esas 10 tribus perdidas, en ese mismo tiempo, ese abrir sus sepulcros, estamos saliendo todos aquellos que somos descendientes de los judíos españoles, abriré sus sepulcros, y nos está dando esa identidad, somos pueblo del Eterno. Y Efraín tiene que venir de vuelta, tiene que venir no para hacerse judío, esto tiene que quedar muy claro. Efraín regresa al Eterno, sí, a la Torá, no a las formas del judaísmo, porque el judaísmo ha venido a través del tiempo como transformándose y ha llegado a completar una figura religiosa, es decir, la religión judía tiene muchas formas, muchas tradiciones y muchas maneras que no están en la Torá directamente, pero que en ese esfuerzo de mantenerse, pues se llenaron de muchas tradiciones, muchísimas, excesivas. Por eso en el Brit Hadashah se menciona que no tiene que venir el gentil, y el gentil en el buen sentido es esas gentes de las naciones, es Efraín que está viniendo a la Torá, a las Escrituras, a Yeshua. La manera en que ahora Efraín va a regresar es que tiene que venir a través del Mesías Yeshua para encontrar esa salvación, esa limpieza, esa purificación, como el hijo despilfarrador o el hijo pródigo vuelve a su padre, pero en medio del camino está pensando, y es así como está en este tiempo Efraín, que no sabe qué es Efraín, piensan que son católicos romanos, piensan que son evangélicos, protestantes, bautistas, metodistas, etcétera, o incluso algunos ateos, se dicen ateos, pero que son Efraín y tienen que regresar, necesitan regresar, pero regresar al Mesías Yeshua. Hay puerta abierta para todos aquellos que quieran unirse al Eterno para servirle, para honrarle. Efraín tiene que regresar, y Efraín tiene que regresar a la Torá. Por eso se menciona el manto de un judío. Yeshua usaba su manto de oración. Yeshua usaba tzitziyot en sus vestiduras. Yeshua guardaba la Torá. Y Efraín tiene que volver a esto. No puede quedarse apartado, como decía el hijo despilfarrador. Regresaré, pero le diré a mi padre, no soy digno de estar en tu casa, déjame estar allá con los trabajadores. Aparte, déjame estar allá. Es decir, Efraín está diciendo, yo quiero regresar a ti, pero a mi manera. Yo quiero regresar a ti, pero no quiero estar en las reglas de casa. Yo quiero estar un poquito aparte y a mi manera honrarte a ti, Padre mío. Esa es la situación de Efraín en este tiempo, pero Efraín necesita terminar de volver en sí y retornar al Padre, retornar a la Torá y ser obediente a las reglas de papá, del Eterno Adonai, y sea bienvenido Efraín, porque es parte
del pueblo del Eterno. Que el Eterno los bendiga y que Efraín vuelva a casa. Bendiciones. Shalom.